Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Paró la lluvia por el momento. Así que, bueno, seguimos con esta serie de la iglesia, este estudio que venimos dando. En la bondad del Señor quiero compartirles un mensaje, una reflexión. El título que le puse es La verdadera unidad de la iglesia. No es un estudio lo que voy a dar, sino quiero dejarles una pequeña reflexión que Dios me estuvo hablando a mi corazón y quiero compartírselas, que el Señor me dé la gracia, me dé la sabiduría para hacerla. El texto que vamos a estar leyendo está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Son los versículos que voy a estar usando para hacer esta exposición. Pero antes quería leerles un versículo haciendo un paréntesis. Está en Isaías 66:2. Si lo quieren buscar, ahora voy a correr de vuelta a la Biblia. Si lo quieren buscar, me gustaría que lo leamos todos. Antes de compartirles, quiero leer este versículo. Isaías 66:2. Vamos a hacerlo en modo de introducción. Ahí ya estamos todos. Dice, habla Dios, mi mano hizo todas estas cosas. Habla de la creación del universo. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Me gustó este versículo porque muestra la disposición del corazón, que Dios dice a quién va a mirar cuando está siendo expuesta la palabra. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que el que reconoce que necesita una palabra del Señor, que reconoce que sin Dios no puede hacer nada. Y fíjese lo que dice a lo último, y que tiembla a mi palabra. Que podamos hacerlo con un corazón abierto, con respeto. Dios no quiere hablar a cada uno de los que estamos en este lugar. Seguramente algunos para salvación, para restauración, para santificación. Pero al humilde de espíritu dice que Dios mira al humilde de espíritu. Que podamos estar con el corazón abierto. No mire el vaso de barro, mire a Cristo, diría el pastor Raúl Oliva. Pero mire a Cristo porque hay una palabra para cada uno de los que estamos en este lugar. Ahora sí, vamos a los versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8 vamos a leer. El título es La verdadera unidad de la iglesia. ¿Cómo podemos edificar la iglesia? ¿Cómo podemos ser de bendición? Sabemos que es Cristo el que edifica su iglesia, pero cada uno de los que estamos en este lugar somos una piedra viva, espiritual, para edificar la iglesia. Ahora vamos a ir desarrollando. Versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Pero vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo
y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hasta ahí. El versículo 4 nos habla de que nos tenemos que acercar a Él. Principalmente, lo fundamental para la iglesia, para edificar la iglesia, es acercarnos a Cristo. Dice, acercándonos a Él, a Cristo. Lo que veníamos viendo, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el que manda en la iglesia, pero también es el fundamento de la iglesia. Cristo es la cabeza y es el fundamento. Cristo es el que gobierna la iglesia, Él la nutre espiritualmente, Él es el que nutre la iglesia espiritualmente, y sobre Él es edificada su iglesia. Él la sustenta con el poder de su palabra. En la iglesia solo puede haber unidad y crecimiento cuando la iglesia edifica bajo el fundamento y los principios de la palabra. Por eso el mensaje de hoy va a ser cómo estamos edificando cada uno de nosotros, para que podamos meditar. Es un mensaje para meditar. ¿Estoy edificando sobre los fundamentos y los principios de la palabra o estoy edificando bajo mis pensamientos y mi voluntad? Esa es la diferencia. Dice que este Cristo que fue desechado por los hombres es escogido y precioso para Dios. Escogido y precioso para Dios. Y meditaba en esto que, ¿saben qué es lo que Dios más ama en el universo? A su Hijo Jesucristo. Es lo que más ama, es a su Hijo Jesucristo. En Mateo 3, cuando se escucha la voz audible de Dios, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Jesús estaba en el río con Juan el Bautista. Dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en modo de desarrollo quería decir esto, que Dios, cuando nos ve a nosotros, ve a Cristo. ¿Se acuerdan que nos comentaba en el estudio el pastor Raúl Oliva que Cristo vive en mí? Cristo vive en cada uno de los que estamos en este lugar. Está viviendo Cristo. Y cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo. Y Él me ama eternamente porque ama a Cristo. No ve mis errores, no ve lo que yo soy, no ve la oscuridad de mi corazón, no ve mis defectos, sino que ve a Cristo. Eso me da una seguridad, no sé a ustedes, para seguir. Porque lo imperfecto que somos, pero Él ve a Cristo. Él ve a su Hijo, esa sangre preciosa derramada en la cruz por los pecadores, por nosotros. Pero su gracia nos alcanzó un día. Y hoy podemos ser hijos. Pero ser hijos también conlleva una responsabilidad. Cada uno tenemos una responsabilidad. Porque podemos decir, Cristo vive en mí, ya está, acá terminamos. Pero el problema es este. Si Jesucristo vive en mí, ¿por qué la gente no ve tanto en mí de Cristo? ¿Por qué mi esposa no ve tanto de mí en Cristo? ¿O por qué la iglesia no ve tanto de mí en Cristo? Hay una responsabilidad que tenemos que hacer. Y eso es lo que le quiero compartir. Versículo 5, y en este versículo me voy a basar para hacer esta reflexión. Dice, vosotros, nos habla a cada uno de los que estamos en este lugar, a su iglesia, también como piedras vivas, somos piedras vivas, tenemos vida espiritual. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora tenemos vida espiritual. Sed edificados como casa espiritual. Hay un edificio, hay una casa. Y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno somos una piedra espiritual que Dios llamó para formar su iglesia. Pero dice que fuimos llamados para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Estaba escuchando un estudio y me dio un ánimo
Escuchaba a un pastor ya anciano que decía que le costaba leer la palabra, que cada vez le costaba más leer la palabra. Le costaba orar, le costaba adorar al Señor y cada vez le costaba más concentrarse. Estaba hablando de cómo estamos viviendo en estos tiempos. Y él decía eso y me dio ánimo. Paul Washer decía eso. Ahora hace poquito lo dijo. Y él decía que él escuchó eso de otro pastor más anciano todavía que le dijo lo mismo. Cada vez me está costando más, es un sacrificio para mí. Pero Dios recibe ese sacrificio como un perfume fragante, dice. Y yo me consagro a Dios. Por eso dice, para ofrecer sacrificios espirituales, dice, a Dios por medio de Jesucristo. Cuando queremos acercarnos a Dios por lo que somos nosotros, es imposible acercarnos. Pero cuando nos acercamos por medio de Cristo, dice que podemos. Esos sacrificios espirituales son la adoración, la comunión personal con Cristo. Nunca nos vamos a poder acercar a Dios si no es por medio de Jesucristo. No hay otra cosa. Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Ahora sí quiero ir al punto. Esto lo hice en modo de introducción. Sabiendo que Jesucristo es el que reina. Él es el rey. Él es el rey soberano, sostiene su iglesia y no hay nada en este mundo que pueda detener la mano de lo que está haciendo Dios, de lo que está haciendo Cristo en su iglesia. Y meditaba en esto. Entonces, ¿cuál es el problema por el cual Cristo no reina del todo en mi corazón? ¿Por qué Cristo no reina del todo en mi corazón? Y el Señor me hablaba en esto, que para edificar la iglesia, lo principal es tener en mi casa una relación personal con el Señor, un altar en mi casa. Ahí comienza la verdadera unidad de la iglesia. No estoy hablando de un lugar físico, sino estoy hablando de algo espiritual. No es que hay una madera, algo donde yo me acerco, no, es un lugar espiritual donde yo me acerco. Cuando digo altar me refiero a eso. Pueden decir, no, están acá con una nueva doctrina de un altar. No. Algo espiritual, donde adoro a Dios, donde me encuentro con Cristo, donde busco la guía de Dios para mi vida. A eso me estoy refiriendo. Es una realidad espiritual. Este altar espiritual es una responsabilidad de cada uno de los que estamos en este lugar, tenemos esa responsabilidad, independientemente. Es algo personal. Ponía en mis anotaciones, en mi hogar, cuando hay un altar donde se adora a Cristo, y Cristo es el que reina en mi casa, el mundo no puede entrar. Cuando en mi casa hay un hogar y Cristo es el que reina, hay un altar y Cristo es el que reina, el mundo no puede entrar a mi casa. El primer y gran mandamiento, dijo Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo importante es tener un altar personal. Y Dios me hablaba esto, primeramente. Si yo tengo ese altar encendido en mi casa, ¿cómo está mi relación personal con Cristo? Ese amor de Cristo no se tiene que apagar en mi corazón. ¿Cómo está mi amor por Cristo? Ese fuego tiene que arder cada día. Hay unos versículos que dan aliento, pero a su vez son tristes también, porque Jesús en Apocalipsis 2 le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que hicieron muchas obras, cosas buenas, porque no eran cosas malas las que habían hecho. Pero después Jesús le dice, pero tengo contra ti. ¿Y saben qué era lo que tenía contra ellos? Le dice que has dejado tu primer amor, que dejaste de amarme, pero tengo contra ti.
Entonces, lo importante de tener un altar en nuestra casa es mantener ese fuego encendido por Cristo, por Cristo. El mundo, el sistema va a intentar apagarnos. No sé si le pasa a ustedes. El mundo, el entretenimiento, está continuamente tratando de que nosotros no tengamos ese lugar, ese altar en nuestra casa espiritual. Es una lucha y hay un sacrificio que hay que hacer. En Levítico, si me acompañan, me gustaría leerlos para usar estos versículos, capítulo 6, para hacer una comparación de lo que Dios pedía para los sacerdotes, la adoración. Lo vamos a usar como un ejemplo. Levítico 6, versículos 12 y 13. Qué interesante lo que dice. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Había una orden de Dios que el fuego no se tenía que apagar, pero también había una orden de que cada día había que ir a poner la leña, había que mantener el fuego encendido. Este altar espiritual en nuestra casa no se refiere a que el amor de Cristo se va a apagar, porque dice que el amor de Cristo no se va a apagar nunca por su iglesia. Lo necesitamos cada uno de nosotros, porque yo soy el que me estoy enfriando, porque yo soy el que me estoy apagando, que me estoy descuidando. Cristo siempre va a estar, Él siempre nos va a estar esperando. Pero Dios había mandado a los sacerdotes que tenían que estar atentos al fuego, no se tenía que apagar. Y lo tomaba como este ejemplo, que el amor por Cristo no se tiene que apagar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos mueve? Sin duda es Dios perseverando en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Qué nos trajo? ¿Por qué estamos hoy acá? Pero también tenemos que ir un paso más, y es conseguir ganar este terreno en nuestra casa. Quizá algunos ya lo están haciendo, lo estamos haciendo, ¿no? Pero Dios nos llama a hacer un paso más. En la actualidad hoy pide lo mismo Dios para la iglesia, para su iglesia. Le dice, tengo contra ti que has perdido el primer amor. Que cuando nos encontremos con el Señor no nos diga, ¿no? Hiciste muchas cosas, te vi que estuviste bien, pero no me amaste. Yo sí te amé, pero no me amaste. Y eso lo tenemos que hacer ahora que estamos acá. Después en el cielo ya no va a haber pecado. Ahora es el sacrificio que tenemos que hacer. El fuego, la pasión, la adoración, el amor por el Señor no se tienen que apagar. No sé si a ustedes les pasa que sienten esa presión, cada vez cuesta más acercarse, estamos viviendo en tiempos difíciles. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se apagará, dice, por causa de la violencia, por causa de la rebeldía. Entonces Dios nos está llamando a encender ese fuego, que ese fuego esté encendido. Dice el versículo 5, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un sacrificio. Dios no va a recibir nada de lo que hagamos para Él, para su iglesia, si no vienen hechos con el amor de Cristo, si no viene con el perfume de Cristo. A veces hacemos muchas cosas, pero las estoy haciendo en el amor de Cristo. Dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Va a llegar un día que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Dios probará esas obras, cómo fueron hechas. Hay cosas que vamos a ver y que pensamos que eran del Señor y no eran hechas en Cristo y van a ser quemadas. Y cosas que por ahí pensamos que esto pequeño que estoy haciendo no sirve, esas son las obras que Dios aceptó. Pero que podamos hacer las obras que Él preparó de antemano.
para que caminemos en esas obras. Entonces, el punto es este. Un altar en mi casa donde yo tengo una relación con Cristo personal, donde yo le digo a Cristo que lo amo, que ese amor se tiene que encender por Él. La verdadera realidad de nosotros los creyentes, la otra vez hablaba con un hermano, no es cuando estamos en la iglesia. Esta es una realidad mía, yo estoy acá parado, estamos todos. Pero la verdadera realidad del creyente, ¿saben dónde es? Ya todos sabemos, en nuestra casa. En nuestra casa es la verdadera realidad. Porque cuando estamos en nuestra casa nos pensamos que tenemos derechos. Y hay cosas que hacemos en nuestra casa que en la iglesia no las hacemos. ¿No le pasó a nadie? Estamos todos en el mismo barco. Pero es increíble. En nuestra casa hacemos cosas que en la iglesia no haríamos. Como si Dios quedara encerrado en la iglesia, ¿no? Es impresionante. Voy a leer un versículo, no quédense ahí, lo voy a leer yo. Esto que dije, que Dios queda encerrado en este lugar, en 4 paredes. En Hechos, lo voy a leer yo, 17, 24. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Lo digo con vergüenza a veces porque en nuestra mente natural pensamos que Dios queda encerrado acá en este lugar. Una vuelta escuchaba una historia que contaba un pastor. Iba caminando el pastor por la vereda y había 3 chicos que le estaban pegando a otro chico. Le estaban pegando fuerte, chicos de 13, 14 años. Lo estaban golpeando. Y el pastor se paró y dice, ¿qué dice? Dejen de pegarle a ese chico. Estaban lastimando. Y se levantan los otros 3 que le estaban pegando, un poquito más grandes, le estaban pegando. Y dice, ¿qué se mete usted, pastor? Dice, si la iglesia total está ya a 3 cuadras, dice. Total, la iglesia está a 3 cuadras. Acá le podemos pegar porque Dios está encerrado, allá en aquella iglesia. Y a veces tenemos ese concepto, ¿no? ¿Por qué yo me permito cosas en mi casa que en la iglesia no haría? La importancia de tener ese altar en mi casa. Podemos hacer muchas cosas. Yo puedo hablar de Dios, que soy llamado a hablar de Dios, de Jesucristo. Puedo contar mi testimonio, puedo hacer muchas cosas. Pero la realidad es esta, que si yo no tengo un altar, una relación personal con Cristo en mi casa, mi vida espiritual es vulnerable. Es vulnerable. Cristo, me gustó la canción porque justo cuando Cristo reina en mí, yo puedo ser lo que Dios quiere que yo sea. Mi voluntad se tiene que someter a la voluntad de Cristo. Esa sería una pregunta. ¿Nuestra voluntad se está sometiendo a la voluntad de Cristo? Cuando la voluntad, mi voluntad humana se somete a la de Cristo, el mundo no va a encontrar un lugar, como dije antes. El mundo, sus ideas, su cultura, su música, quiere entrar a nuestras vidas, a nuestra casa. El enemigo no va a atacar a la iglesia, porque a veces pensamos que el enemigo va a venir a atacar acá a la iglesia para meterse en la iglesia. Pero el enemigo no necesita atacar la iglesia para meterse acá adentro. Necesita encontrar una casa sin un altar. Personas que no tienen una relación personal con Cristo. En la casa Él lo hace. Y no necesita derrumbar la casa tampoco. Él mira donde no hay un altar de oración, de adoración, meditación de la palabra, Él se mete con sus ideas ahí. Y el mundo. Nuestras ideas se empiezan a nublar. Mi discernimiento también se empieza a fallar. Hay cosas que por ahí yo antes no permitía y ahora permito que entren a mi casa. Pero son cosas del mundo, ideas del mundo. Meditaba en esto
Cristo es el Rey del universo. Pero en mi casa, cuando Cristo no reina, ¿qué es lo que reina? Mi yo. Soy yo el que reina. Y lo más peligroso, no sé si les pasó a ustedes, cuando nuestro yo empieza a reinar y empezamos a distorsionar la palabra de Dios, empezamos a confundir lo espiritual con las obras de la carne. Empezamos a confundir lo espiritual con lo que hacemos nosotros. Mi yo, mi carne quiere reinar. A veces llega el momento, como dice el pastor, hoy obedezco a la palabra o mi voluntad, lo que yo digo. Y miren, escuchen lo que voy a decir. Cuando llega ese momento, cedemos y decimos, hoy voy a reinar yo. Mi yo va a reinar. Y pasa esto. Por el momento parece que va todo bien cuando tomamos el control. Tomo el control. No estoy negando a Dios, no estoy negando a Cristo, pero tomo el control de la situación. Yo tomo el control. Por el momento marcha todo bien, parece que va todo bien. Pero después se empiezan a desmoronar las cosas. Se empiezan a desmoronar las cosas en la familia, en el matrimonio, mi carácter, pasa algo, exploto, ya no hay paciencia, no hay dirección de Dios, me olvido. Ese es el peligro. Si Cristo no reina, reinamos nosotros. Tomaba este ejemplo cuando éramos chicos, somos jóvenes todos los que estamos en este lugar, pero los naipes de cartas, las cartas, no sé si... ¿Quién no hizo una casita con cartas? En la mesa, ¿no? Armamos la casa, el castillo hermoso, y hacías así y se caía. Así es cuando edificamos sin Cristo en nuestra casa. Parece que va todo bien y una chispita y explota todo. Empiezan los problemas, nuestro carácter se ve reflejado como estamos, no hay dirección. Y ahora quiero ir al quid de la cuestión. El problema de todo esto es que si yo no tengo un lugar, un altar espiritual en mi casa, donde Cristo reina, donde Él trabaja mi carácter, donde Él me está forjando, eso lo quiero traer a la iglesia. Por eso dije que la verdadera unidad de la iglesia comienza en mi hogar. Como yo soy en mi casa, después lo voy a querer meter en la iglesia. Una mezcla de algo espiritual con mi mente. Quiero meter mis ideas, quiero hacer un montón de cosas. Miraba tristemente lugares, iglesias que eran iglesias de Dios donde se predicaba la palabra y hoy se baila folclore, se hacen peñas folclóricas. La otra vez escuché a una persona que me decía, ahora estamos haciendo peñas folclóricas en la iglesia para atraer más gente. Y era un lugar donde antes se predicaba la palabra. Y pensaba en esto. ¿Cómo se introdujo eso en la iglesia? No se introdujo en la iglesia, se introdujo en la casa. Porque ellos en sus casas abandonaron ese altar, esa relación con Cristo, y entró el mundo con sus ideas. Y la iglesia es cualquier cosa. No quiero que se interprete mal esto, pero yo no estoy hablando de un método, porque ahora hay muchos métodos. Puedo decir, entonces un altar y va a estar todo bien. No estoy hablando de un método. Estoy hablando de una relación personal con Cristo, donde yo amo a Cristo, donde yo fortalezco ese amor. Una relación personal, donde mi carácter es formado, donde yo puedo ser manso, humilde como Cristo. A eso me refiero. Donde Cristo reina, en el hogar que Cristo reina, no hay lugar para el temor. Hay consagración y temor de Dios. Donde Cristo reina, no hay temor en mi corazón. Hay consagración y santidad.
De nuestro hogar venimos a la iglesia como cuerpo, somos un cuerpo espiritual, para edificar como piedras vivas espirituales. Venimos para ser de bendición para la iglesia, ¿o no? Cada uno. Nosotros venimos para ser de bendición para la iglesia. Yo no vengo a decir, bueno, hoy voy a hacer... La otra vez hablaba con un hermano y se reía de lo que le decía. Le digo, ¿nunca te entró una piedra en el zapato? ¿Una piedrita? Sí, me dice, o una en la zapatilla. Es incómodo. Y si no te la puedes sacar, más incómodo todavía. Yo digo que no seamos esa piedra para el hermano. Una piedra incómoda que molesta, sino una piedra de bendición. Todos queremos bendecir, queremos edificar la iglesia. Está en nuestro corazón. El problema es cuando lo queremos hacer sin amar a Cristo. Ese es el problema. Ser de bendición para la iglesia. Cuando mi carácter es trabajado en mi casa, cuando yo paso tiempo con Cristo, yo no voy a venir a la iglesia a quejarme. Voy a venir a bendecir a los hermanos. Voy a venir a preguntar al hermano cómo está, cómo te está yendo. Voy a ser de aliento. Venimos a escuchar la palabra, a ser guiados por Dios. Pero si yo vengo mal de mi hogar, de mi casa, ¿cómo se interpreta esto que yo puedo edificar al hermano? Si yo estoy mal, ¿cómo hago? Si yo no paso tiempo con Cristo, si no paso tiempo con Él, no busco su dirección, ¿cómo puedo venir y ser de bendición en la iglesia? Es Dios, es Cristo el que edifica su iglesia, pero tenemos una responsabilidad. Empezamos a mirar, y yo lo digo a veces con vergüenza, ¿no? Cuando venimos mal, empezamos a mirar a las personas en vez de a Cristo. El hermano aquel, mirá el defecto que tiene, esto. No me saludó, me miró mal. Yo a este saludo, a este no saludo. Empezamos a buscar cosas en la iglesia. Y también puede pasar esto que es peligroso. Medir a Dios por las personas. Medir a Dios por las personas, por la iglesia. ¿Se acuerdan que la iglesia local está en proceso? La iglesia universal está perfecta, esa es perfecta, pero la local está en proceso. Y todos tenemos una historia en este lugar. Somos piedras vivas, pero cada uno de los que estamos acá hay una historia atrás. ¿Alguno se acercó a esa persona a escuchar la historia que hay? ¿Al hermano? Cada uno tenemos una historia. Peleamos con ciertas cosas, con miedos, con luchas. Tenemos historias. Pero Dios está obrando en cada uno de nosotros. La iglesia es un hospital también. A veces llegamos todos rotos, ¿no? Algunos llegamos con el dedo roto, otro la pierna, otro en terapia intensiva llegamos. Pero Dios está trabajando en su iglesia. No es perfecta la iglesia. La iglesia no es perfecta. Dios la ve perfecta. Y cuando yo estoy mal, ¿sabe lo que decimos? Yo no soy en la iglesia lo que tengo que ser por él y por ella. Y es un error. Yo no soy en la iglesia lo que tengo que ser porque yo no tengo una relación personal con Cristo en mi casa. Porque yo no vengo de mi casa lleno del amor de Cristo a la iglesia. No es por él y por ella, o por lo que hace. Yo tengo una responsabilidad y es amar a Cristo. No estamos hablando de... Dios no está buscando personas perfectas, pero está buscando personas que se humillen, que sean humildes, que reconozcan que hay cosas que tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar un montón de cosas. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Es un mensaje de amor y de aliento para todos nosotros. A veces decimos, yo ya no tengo razones para seguir peleando. ¿No le pasó a ninguno? Yo ya no encuentro razones para seguir peleando. Estoy cansado, estoy desanimado. Las nubes cada vez son más oscuras. Estoy pasando por el desierto, no salgo más. Y viene otra prueba y viene otra prueba. No quiero seguir más, estoy cansado.
Pero el Espíritu Santo nos constriñe, levantamos la mirada y yo miro a Cristo. Y yo puedo verlo a Él y decir, por Él vale la pena. Porque Él murió, Él derramó su sangre por mí. Por ese amor, por esa pasión que desborda de la cruz, yo puedo seguir. Con la oscuridad que hay en mi corazón, con las cosas que tengo que cambiar, yo puedo seguir por Él, por Cristo. Sí vale la pena. Sí vale la pena. Hay que seguir. El amor de Cristo nos va a sostener. Primera de Pedro, ¿están en Primera de Pedro? Fíjense en lo que dice el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, 6. Vale la pena seguir y hay esperanza. Fíjense lo que dice, fíjense. El 6 dice, termina diciendo, el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Y yo creo en Cristo, hermano. En medio de nuestras pruebas, de nuestras falencias, yo creo que no voy a ser avergonzado. No está hablando de que nadie se va a burlar de nosotros, porque va a decir, mirá el cristiano, el aleluya, me está avergonzando. No, dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Si sonaran hoy las trompetas, hay mucha gente que se va a avergonzar, porque va a tener que rendir cuenta delante de Cristo. Pero nosotros no. Vamos a levantar nuestra mirada y vamos a decir, ahí está mi Redentor. Va a haber alegría, gozo, no va a haber vergüenza. El mundo no sabe dónde va. Nosotros sabemos dónde va. A eso se refiere. El que creyere en Él no será avergonzado. Así que yo los animo y me animo a seguir. Sí hay esperanza, pero hagamos lo que tenemos que hacer, una relación personal con Cristo. ¿Saben a qué es lo único que Jesucristo le hizo una promesa a este mundo? A la iglesia. Él no le hizo ninguna promesa a nada en este mundo, a su iglesia sí. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Voy a interceder delante del Dios, del Padre, por ustedes. ¿Para qué? Para que vuestra fe no falte, dice. Él sabe que somos débiles, para que nuestra fe no falte. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren cuántas promesas. Ese umbral de la muerte, cuando lo crucemos y cerremos los ojos, al abrirlo, va a estar Cristo. No un ángel, Cristo va a estar. Él nos va a recibir. Son promesas gloriosas. Y pensaba en esto, escuchaba esta frase que me gustó. Dice que el mundo no tiene las promesas de Dios. Solamente sus hijos, su iglesia tiene las promesas de Dios. No tengamos miedo, no perdamos la esperanza. Romanos 8:35 dice, nada nos separará del amor de Dios. Nada. Y cuando dice nada se refiere a los miedos que podemos llegar a tener. Cada uno tenemos miedos, pero dice nada nos separará. Entonces, Dios nos está llamando a una relación personal con Él, a buscarlo más. Cada uno tiene que meditar en esto. Pero no perdamos la esperanza, hermano. Y sí somos piedras vivas espirituales, pero Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, pero para que seamos de edificación en la iglesia. No sé si alguien vio una piedra suelta, un edificio, una piedra suelta, no cumple ninguna función. Pero una piedra puesta donde tiene que estar, edifica. Edifica. Y somos llamados a edificar la iglesia del Señor. En modo de reflexión puse unas preguntas para que nos podamos hacer. ¿Hay un altar en mi casa donde Cristo reina? Esa sería la primera. Una vez levanté un altar, pero lo descuidé. Descuidé ese altar. Los que hacen fuego, los que saben prender fuego, ¿qué lleva más tiempo? ¿Encender un fuego o reavivar el fuego? ¿Qué lleva más tiempo? Reavivarlo, ¿no?
prenderlo, porque vos lo prendés, le pones la leña, arde el fuego. Se empezó a apagar el fuego y tengo que reavivarlo. Y le tenés que poner, y cuesta. Es un sacrificio. Una vez levantamos el altar, pero lo descuidamos, el fuego se empezó a apagar. El amor a Cristo se empezó a apagar. ¿Estoy siendo una piedra viva espiritual que ayuda a edificar la iglesia? ¿O no edifico, soy una piedra suelta? Y a cada uno de los que estamos en este lugar, Dios creo que nos está hablando, como le habló a la iglesia de Éfeso, volver al primer amor, amarlo. No tenemos que tener vergüenza de decirle te amo, Jesús. Una vuelta le dije a un hermano, vos le decís te amo, Jesús, me da vergüenza. Dice. No nos tiene que dar vergüenza. ¿Cómo no lo vamos a amar si Él es el amado? En modo de reflexión, me hacía estas preguntas. Los que no tienen un altar en su casa, es tiempo de levantar uno. Cuando me refiero a un altar, me refiero a esto. Oración, adoración, meditación de la palabra, buscar la guía de Dios. Cuando tenemos un altar nos evitamos los problemas antes de que pase, porque tenemos la guía de Dios. Los que ya tienen ese altar, perseveren, firmes, manténganlo encendido. Y otros, restaurar el altar que descuidamos y volver al primer amor. Se puede restaurar. A veces cuando hay un fuego que se está apagando, ya se apagó ese fuego. Y viene uno con un palito y mueve y una brasa y empieza a salir humito. Y pone una ramita y arranca el fuego de vuelta. Pero que podamos volver al primer amor, hermano. Que seamos una iglesia que sea conocida de cómo ama a Cristo. No de cuántas cosas hace, sino cómo aman a Cristo. Cómo aman a Cristo. Primera de Pedro 2:9, en modo de conclusión. Hoy nos vamos a ir temprano, pero espero que se vayan con esta reflexión en el corazón, que Dios nos está llamando a esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, nos está hablando el Señor, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un llamado, hay una responsabilidad. Dice anunciar las virtudes del que nos hizo libres. Pero yo, ¿cómo puedo hablar de alguien que yo no tengo una relación? ¿Cómo le puedo hablar a los demás de Cristo si yo mismo no tengo una relación personal con Cristo? Sí, Cristo es mi Señor, pero yo no tengo esa relación personal con Él. No le digo te amo, no abro el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos lágrimas delante de Cristo? ¿Alguno se acuerda? No estoy hablando lágrimas emocionales, sino lágrimas de agradecimiento, decir, Señor, me salvaste, me rescataste, me sacaste de la oscuridad. Y esas lágrimas que caen. Y cómo nos llena el corazón. Hace mucho. Pero lo primero siempre va a ser, dice, adorarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. ¿Cómo podemos hacerlo siendo seres imperfectos? Sí podemos hacerlo, porque dice que se puede. Pero Dios está buscando corazones humildes, sinceros, que lo amen. Pero pasemos tiempo con Cristo, hermano. Allá vamos a estar toda una eternidad con Él. Pero cuando nos vea cada uno de nosotros, va a decir, mira, aquel era el que pasaba tiempo conmigo, me decía te amo. No paraba de decirme te amo. Estaba arrodillado, lloraba, abría su corazón conmigo, me decía no doy más, y yo lo levantaba, pero me amaba. A eso nos está llamando el Señor, a levantar un altar en nuestra casa. Cuando vengan los problemas, que la humildad, la paciencia, la mansedumbre de Cristo reine, y no mi carácter, mi yo. Que diga, acá se manda y acá se hace lo que yo digo.
Eso es lo que hace un altar. Un altar trae amor a la casa, el amor de Cristo. Dios nos está llamando a eso, a adorarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Y después anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Pensaba en esto, si le estamos hablando a alguien, le estamos predicando el Evangelio, no me la hicieron nunca estas preguntas, espero que no escuchen. Y me preguntan, qué hermoso que es Cristo, qué santo, qué misericordioso que es Dios. Cristo te rescató, lo que vos dijiste es cierto. ¿Y vos pasás mucho tiempo con Él? ¿Con Cristo? Del que me estás hablando, de ese majestuoso Cristo. ¿Vos pasás mucho tiempo con Él? Quizás no el que debería, quizás no el que debería, pero que podamos pasar tiempo con Él, hermano. Es un sacrificio, pero es lo mejor que nos puede pasar. Así que este es el mensaje que yo les quiero dar, es este. Una relación personal, cada uno en su casa, buscar esa relación con Cristo, amarlo. Necesitamos amarlo, hermano. Yo necesito amar a Cristo para amar a mi hermano, para amar a la iglesia. Leer su palabra, meditar, pasar tiempo con Él. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Sabiendo que yo soy imperfecto, puedo vivir bajo la bondad de Dios y no la mía, porque no la tengo. Pero sí puedo amar a Cristo. Es un privilegio amar a Cristo. Solamente su iglesia lo puede hacer. Pero podemos intentar esto, arrodillarnos hoy y decir, te amo, Jesús, te amo. Y Él se acerca. Y Él se acerca. Él está en nuestro corazón. Pero decirle te amo, yo creo que le enternece el corazón al Señor. Porque sabe que nuestra naturaleza caída no quiere eso, adámica. Pero necesitamos amar a Cristo, hermano. Necesitamos como iglesia amar a Cristo y ser esas piedras espirituales que edifican. Así que vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en pie. Que el Señor nos ayude. Padre amado, Dios santo, misericordioso, bondadoso, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu paciencia. Te pedimos que nos ayudes a buscarte más, a buscar a tu Hijo, a decirle que lo amamos con todo nuestro corazón, que lo necesitamos, que no podemos hacer nada sin Él. Que no seamos como la iglesia de Éfeso que hizo un montón de cosas, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ayúdanos, Señor. Queremos amarte, queremos estar contigo, queremos ser esos hijos que pasan tiempo contigo, Señor. Queremos predicar tu evangelio, queremos hablar de ti, pero queremos tener esa relación personal contigo. Ayúdanos como iglesia, que seamos esas piedras vivas. Fortalecenos a los que estamos pasando por pruebas, por luchas, que tú nos sigas fortaleciendo. Fortalece tu iglesia, los hermanos que no están presentes también. Ayúdalos, fortalecelos. Y te damos gracias por amarnos. Bendito sea tu nombre, Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por todas estas bondades que podemos tener como iglesia. En el nombre de Jesús, amén.